Los misioneros siguen presentes en los pueblos nativos de la Amazonía, encarnados en su realidad para reconocerlos, defenderlos y acoger algunos de los sueños expuestos en la exhortación Querida Amazonía, fruto del sínodo celebrado por Francisco en 2019. Por lo menos ha puesto bajo la luz de los reflectores, si pueden hablar así, una problemática que a veces era muy marginal dentro de la iglesia, ¿no? Claro que la Amazonía no es el centro de las problemáticas de la iglesia, pero es también una zona y un lugar donde viven pueblos en ciertas situaciones que la iglesia debe decir algo al respecto, ¿no? Y creo que lo que mejor ha dicho es que hay que estar con el pueblo, ¿no? Los salesianos llegaron al Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza a finales del siglo XIX, un extenso territorio que comparte frontera con el Ecuador y Perú. Desde entonces, caminan con el pueblo achuar y sueñan, dentro de este poliedro intercultural, al igual que el Papa Francisco, una iglesia con rostro amazónico. No sé si el Papa creo que ya nos soñó a nosotros y dijo, bueno, yo voy a poner estos 4 sellos, porque justamente es eso, ¿no? Ver una cultura que realmente se encuentra con un mundo occidental y que se pone en un piso movedizo y que empieza a tambalear, y donde el misionero tiene que animar, sostener, darle vitalidad, tratar como estos signos, ¿no?, que tenemos, a veces nos pintamos, o sea, de que ellos se den cuenta de que también es un don de Dios para el mundo y es una riqueza de la humanidad, ¿no? Es un patrimonio de la humanidad el hecho de su cultura. Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. El sueño de un diálogo social clama con fuerza a partir de la opción preferencial por los más débiles. Y en la Amazonía, los pueblos indígenas son los más desprotegidos en cuestión de derechos humanos. En la parte de la iglesia, digamos que bastante tiempo lo dedico, pero también dedicamos el tiempo como misionero al trabajo de acompañar la organización, los procesos de políticos, sus luchas contra la contaminación del medio ambiente, de sus derechos como a la educación, a la salud. Realmente, por ser pueblos de marginalidad y de marginación, realmente están en situaciones de sufrimiento, ¿no? Y las enfermedades muchas veces que vienen de fuera, ¿no? Ya ellos se sienten un solo pueblo y han optado realmente de defender su tierra, sobre todo con empresas que vienen petroleras, ¿no? Que ellos ya tienen ciertos residuos que han dejado antiguamente. Prácticamente han hecho una lucha con varias, serán unas 7 u 8 empresas petroleras que han ingresado y ellos han hecho el proceso legal, todo eso, para que salgan de su territorio, ¿no? Aunque el Estado muchas veces les concede el terreno donde van a explotar según sus estudios, todo eso. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas.
¿Al río? No, el pueblito se va al río. La Amazonía es uno de los ecosistemas con más biodiversidad del planeta. El cuidado del medio ambiente y el de las personas van de la mano. La mayoría de los últimos recursos naturales están en suelo indígena, que gritan por un desarrollo sostenible, mientras son asfixiados y presionados por las grandes petroleras y madereras que codician los últimos territorios que les quedan. El plan de vida del pueblo achuar, tanto del Ecuador como del Perú, y sobre todo en la organización COPNEI, Coordinadora Binacional del Pueblo Achuar de Ecuador y Perú. Estamos juntos con la organización, ¿no? Y la organización tiene su plan de vida, y en ese plan de vida uno de estos es cuidar su medio ambiente, ¿no? ¿Sabe? Es vital, o sea, es increíble ver la sintonía que hay de los achuar con su mundo. Entonces, nuestro papel es justamente compartir con ellos también ese sueño de cuidar su agua, su tierra, su bosque. Y claro, ha habido luchas fuertes. Hemos tenido nosotros, más bien la organización, mucho ingreso de empresas petroleras. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Los pueblos indígenas son guardianes y custodios de la Amazonía. Los achuar han sabido traducir la práctica cristiana sin perder su identidad cultural. Escucharlos para preservar sus culturas y su forma de entender la vida es parte de la inculturación de la fe. Eso es lo que nosotros soñamos, o sea, a los jóvenes estamos inculcándose, explicando, enseñándoles, orientándoles para que ellos no olviden ese sentido que nosotros teníamos en la cultura achuar. Vamos a mantener nuestra cultura, ¿no? No tenemos que, por más que formemos, por más que nos preparemos, por más que nos preparamos llegamos a un profesionalismo, y decir que ya estoy preparado, que ya no tengo que ver mi cultura, no. Tenemos que mantener, por más que sea educado, preparado, pero mantener nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras historias, nuestras leyendas, todos tenemos que mantener porque es una riqueza más grande que a nosotros nos da aquí en la cultura achuar. La defensa de las poblaciones originarias está sembrada con la sangre de laicos y misioneros que dieron su vida por la causa indígena y por la protección de aquellos que son explotados y amenazados en nombre del desarrollo. Papa Yanquam, o Padre Luis Bola, vivió entre ellos como uno más, un misionero salesiano hecho de un barro especial que cargó con su mochila para andar con los achuar. Medio siglo después, quienes compartieron apostolado con él siguen apostando por una misión con estilo itinerante. Padre Bola es inimitable, no se puede más. Digamos, aprendí que si tú quieres trabajar con un pueblo indígena, tienes que estar cerca de él, tienes que aceptar como es. Él siempre veía el aspecto positivo, aun cuando, bueno, le mataron, pero bueno, hay que pensar que ellos seguramente tenían sus motivos, que bueno, pero ya. En fin, siempre veía el aspecto positivo, a pesar de las cosas más, digamos, a veces medio trágicas que podían suceder. Y después, él tenía en la cabeza solamente dos cosas: el amor a los achuar y el amor al evangelio, y nada más. Usted hablaba con él, volvía siempre sobre estos dos temas. No había otras cosas de qué hablar, otros cuentos que hacer. Entonces, digamos, era una vida realmente entregada, sin medidas. Y ciertamente
yo creo que si no hubiera sido por estos años que yo estuve con él, creo que a mí me hubiera costado muchísimo a este momento poder continuar el trabajo pastoral que él llevaba, sobre todo en el camino de formación de la iglesia y formación de sus ministros. Yo dije, si voy con él, debo tratar de captar lo más profundo de su ser, de su espiritualidad, de su entrega misionera. Y en estos 12 años observé mucho. Tal vez no hablé mucho, pero sí escuchaba y estaba atento a su forma de ser, de actuar, de interactuar con los achuar, de compartir con ellos. El testimonio del padre Bolla sigue muy presente. Falleció en 2013 y ya tiene abierto el proceso de beatificación. Su labor de inculturar el evangelio en el pueblo achuar fue radical. Pero bueno, aunque no estuviera sobre el altar, yo creo que lo que él ha hecho, por lo menos para los que viven aquí en el ambiente, es un ícono que mirar, ¿no? Si tú quieres ser misionero entre los indígenas, no puedes entrar y salir, estar un poco, bueno. Él sí decía, bueno, si no vienes decidido a estar por lo menos un cierto número de años, la lengua es todo distinta, no se aprende de un día para otro. Por eso todo ese esfuerzo que hizo el padre Bolla de traducir, no es tanto traducir palabras, sino traducir actitudes, a traducir gestos, a traducir, no sé, formas de acercarse a la gente. Yo vine para quedarme con ustedes. Veía que iba al trabajo junto con ellos, que comía lo que ellos comían, que vivía en la misma casa. Con el pasar del tiempo, al final se convencieron, sí, este vino para estar con nosotros. Y este nos quiere. Ahí está la fórmula, ¿no? Los 3 millones de indígenas en el Ecuador no son objeto de arqueología ni piezas de museo. Son memoria viva de un pueblo que habla 13 idiomas. Son las raíces vivas de la verdadera historia de la nacionalidad ecuatoriana que no se podría escribir sin ellos. Hay que considerar que América Latina tiene 57.7 millones de indígenas en todo el continente. Más de 800 grupos o nacionalidades indígenas. El Ecuador tiene el 7% de la población indígena. Por lo tanto, este país plurinacional, multiétnico, definido en la Constitución de la República, nos desafía a trabajar desde una perspectiva de interculturalidad. Es decir, donde el desafío desde los procesos educativos, académicos, los procesos sociales, políticos, nos invitan a trabajar y aceptar la diversidad, las diferencias, lo diferente, al diferente. El Museo Abya Yala es una institución cultural administrada por la Universidad Politécnica Salesiana. El objetivo es difundir la riqueza del patrimonio cultural de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Abya Yala significa tierra en plena madurez. Es un término de los indios Kuna del Panamá. El Museo Abya Yala tiene 2 áreas, una arqueológica y una etnográfica, siendo el área etnográfica la más grande. Todas las piezas son espectaculares realmente, ¿no? Algo muy importante considero que es la mitología, ¿no? La mitología, las leyendas. En la Amazonía, pues en nuestra Amazonía ecuatoriana es muy rica en leyendas, en mitos, ¿no? en dioses, semidioses, que antes ellos lo utilizaban, ¿no? Tenemos la mitología Canelo, en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, a Nunguligualmi, la diosa de la fertilidad, a Yachaxupairuna, que es el dios de los chamanes, es el que cuida y vigila a los chamanes y les indica cómo deben guiar a su pueblo, ¿no? También tenemos Sumiruna, que es el dios de las aguas.
tenemos a Masangarruna, que es el dios de la selva. Y alrededor de todos ellos hay diferentes leyendas, hay también diferentes semidioses que de una u otra manera les colaboran a los dioses principales. Pero también tenemos en la cultura shuar, ¿no? Aruta es el dios más grande que ellos tienen, ese espíritu que ellos tienen, esa fuerza que tienen, que cada uno de los shuar les da. Puede ser por medio de Etza, Jempe, Nuncuy o Sumi, diferentes tipos de dioses. Ustedes saben, eran un pueblo politeísta, ¿no? Entonces ellos acostumbraban a tener muchos dioses, ¿no? Uno de los elementos que destaca son las chanzas. Abya Yala es el único museo en Quito y de los pocos del país que tienen autorización de las 7 federaciones achuar para exhibir cabezas humanas reducidas. El aporte que da el Museo Abya Yala hacia la sociedad es justamente esto, el de cuidar, el de preservar la cultura material. Hay muchas piezas que aquí se exhiben que lamentablemente en la Amazonía ya no se puede encontrar, y peor aún a los artesanos que antes las fabricaban. Entonces, aquí se pueden observar esas piezas, ¿no es cierto? Mostrarnos por medio de diferentes proyectos la cultura, para que la gente, no solamente los indígenas, sino también la gente, la sociedad civil, pues conozca y valore y ame nuestra cultura. En Ecuador, las publicaciones de Abya Yala concentran el 70% de la producción editorial del país. La finalidad de la editorial Abya Yala en la concepción original era doble, ¿no? Por un lado, alimentar el conocimiento de los pueblos indígenas sobre sí mismos para fortalecer los proyectos educativos. Y la otra finalidad es hacer cultura, ingresar en la cultura, dialogar con la cultura no indígena, de tal forma de generar una corriente de simpatía, de empatía hacia las diferencias socioculturales de los pueblos indígenas, hacia sus valores. Porque hay que entender que Abya Yala era el sustituto que los indígenas propusieron para el continente americano. Entonces ya la finalidad o la frontera temática no son los shuar, sino que son todos los pueblos de América Latina. En sus inicios, por 1975, comenzó publicando sobre la cultura amazónica particular del mundo shuar, y es en 1983 cuando nace el sello Abya Yala. El padre Juan Botazo creó en 1975 la editorial Mundo Shuar, ¿sí? Con el pasar del tiempo y radicándose ya en la sierra, ya no en la Amazonía, maduró un proyecto cultural complejo que tenía 4 componentes. Un centro de documentación que con el correr del tiempo pasó a tener cerca de 35.000 volúmenes sobre todas las culturas indígenas de América Latina. Eso está gestionado hoy por la Universidad Politécnica Salesiana. Montó el Museo Amazónico con las piezas que los salesianos fueron juntando desde los años 30 en adelante. Y él, como era un turinés pragmático, pensaba que la mayor manera o la mejor forma de conservar piezas museográficas es exhibiéndolas. Junto con todo eso, desde un inicio, acompañando todas esas iniciativas, creó la editorial Abya Yala. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. El Vicariato Apostólico de Méndez cuenta con solo 27 sacerdotes para abarcar 72.000 kilómetros cuadrados.
La necesidad de presbíteros para la evangelización de la Amazonía requiere de una fuerte promoción de las vocaciones indígenas que sueña con un rito amazónico propio. Una vez yo caminaba por la selva, ya eran más de 8 horas que caminamos, y el que me acompañaba me dice, ¿estás sufriendo muchísimo? Sí, estoy cansado, le digo. Y me pregunta, me dice, oye, me dice, Kiakua, me dicen Achuar. Entonces me dice, Kiakua, tú caminas bastante, yo te he acompañado mucho, veo que sufres mucho y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que algún día puede haber un sacerdote Achuar que haga lo que tú estás haciendo? Le digo, pero hombre, esa es la idea. Tenemos que llegar a... Tú eres también animador de la palabra de Dios, eres ya nombrado animador de la palabra de Dios, puedes seguir ese mismo camino. Nosotros los animamos a ellos, ¿no? Entre los sueños de querida Amazonía se dialoga con la posibilidad de abrir caminos nuevos. En Huasaquenza y Huampuic ya cuentan con mujeres y hombres laicos bien formados y con diáconos permanentes, pero faltan quienes presidan la Eucaristía en lugares remotos. De ahí el sueño de autorizar entre los hombres casados de vida contrastada y solo en casos concretos para que puedan ser ordenados sacerdotes. Son los llamados Viri Probati. Yo desde que entré a los Achuar a trabajar siempre ha sido ese ideal. Y siempre como misioneros queremos de que, y estamos convencidos de que tenemos que formar la iglesia y que ellos deben ser sus propios ministros y deben tener sus sacerdotes. Bueno, a futuro no sabemos, puede ser que haya también un obispo Achuar, ¿no? Un obispo indígena, como ya hay en otras partes. Puans lleva muchos años anunciando la palabra de Dios en las comunidades Achuar como diácono permanente. Hombre casado, probado y apoyado por toda su comunidad. Papa Francisco. Hemos escuchado el sueño del Papa Francisco de tener una iglesia amazónica, de una iglesia que emprende nuevos caminos. Y también hemos escuchado claramente la posibilidad de que los Viri Probati, hombres probados en la fe, puedan acceder al sacerdocio. Para su mundo, para su realidad, están capacitados. Por eso, un sacerdote, diácono o que se ordene acá, que sea un diácono permanente con sus hijos, que esté en su mundo, en su realidad, yo creo que es lo más acertado, o sea, es el camino. A ti, nosotros nos seguimos formando. ¿Quién va a llegar a ser? No lo sabemos. A mí me han dicho que podría ser sacerdote. Dios me conoce bien. Que sea lo que Dios quiera. Salimos de la Amazonía con el alma rebosante de sueños compartidos y de una iglesia Achuar formados por laicos y consagrados que celebran los nuevos caminos de evangelización abiertos por el Sínodo Amazónico. De un cuidado por su casa común, que también es la nuestra. La semilla está echada. Ahora toca recoger los frutos con la ayuda de Aruta. Si no es su voluntad, seguiré adelante al servicio de la iglesia, como hasta ahora. No tengo grandes estudios, pero me gusta estar al servicio de la iglesia y de Jesucristo. Pueblo Achuar tiene mucha fuerza, mucha capacidad de autoorganización. Hay muchos líderes muy positivos que llevan adelante. Yo pienso que un pueblo, si es orgulloso de sí mismo, ha de tener futuro, ¿no? El deseo de ir adelante, de vivir, de ser alguien. Yo creo que es ya un buen aporte, ¿no?, de la iglesia. Sí.